XX. Duelo. La toma de la capital y la completa derrota del ejército decidió la suerte del imperio. Al asaltar Pizarro los débiles muros de Cusco, señoreó los confines del vasto territorio de los incas. El terror tendió sus alas sobre el Perú, el pendón de la cruz tremoló vencedor sobre las ruinas de los templos del sol, y los súbditos de los incas doblaron la cerviz al poder del rey de España. Cogido que fue por Pizarro el estandarte de los enemigos, el ejército se puso en fuga presurosa. Huáscar, seguido de una pequeña división y acompañado de los magnates del imperio, se salvó entre las fragosidades de los Andes, y por largas horas la ciudad se dio al saqueo y al destrozo. Después de haber saciado la ambición de los aventureros, Pizarro pensó en consolidar su sistema político, y en extender sus órdenes como gobernador del imperio. Los mismos decretos, la misma conducta que se observó en Cajamarca se repitieron en Cusco. Los habitantes fueron condenados a servidumbre y a renunciar a sus creencias religiosas recibiendo la salvación, y el despotismo militar, atizado por el más crudo fanatismo, formaron las bases del gobierno del Perú. Los vencedores, déspotas en todos los siglos, se han sepultado bajo los mismos escombros que su furor ha derrocado. El lúgubre silencio de la muerte, interrumpido por los gemidos de los moribundos, y las conminaciones de los vencedores, reinaba en la ciudad y en la campiña, y Pizarro, después de 3 días de permanencia en Cusco, diseminó la mayor parte de su fuerza en pequeñas columnas al mando de los más valientes capitanes para que recorriesen los ámbitos del territorio, y pusiesen al corriente las comunicaciones de las órdenes de la capital. Apenas sin resistencia recorrían las comarcas los destacamentos. Pequeñas hordas de peruanos huían aterrados, y en pocas semanas la dominación española se extendió todos los confines del imperio. Ocoyo, como hemos indicado, fue hecha prisionera por el capitán Soto en la retirada, pero Huáscar llevó también consigo muchos prisioneros españoles que hasta entonces habían sido tratados, no como enemigos, sino como hombres que sucumbieron obedeciendo las órdenes de sus jefes. Mas cuando supo las atrocidades de Cusco, se apoderó de su pecho la desesperación, juró ante el sol hacer la guerra a muerte, y los prisioneros fueron despedazados por el furor de los vencidos. Aquellos hombres sensibles, aquellos hombres que inspirados por una religión dulce y de ternura se contentaran con vencer a sus enemigos, y lanzarlos a la otra parte de los mares, se transformaron en tigres carniceros que devoraban cuanto hallaban a su paso. Perdida su libertad y sus leyes, arruinados sus templos, amarradas a la ignominiosa argolla de la servidumbre, la sangre solo podía saciar su venganza. Al aspecto de la muerte se pintaba en su semblante la alegría, y el sepulcro era la mansión de paz de los peruanos. Tal sería en lo sucesivo la guerra que hiciesen los incas. Los venidos del oriente serían el objeto de su odio implacable, la sed de venganza se transmitiría a las generaciones, y el suelo del nuevo mundo se enrojecería de sangre. Un pueblo que difundiendo su libertad llega a la desesperación, es un torrente furioso que arrastra tras sí la victoria. Un pueblo que pelea por su libertad y por sus preocupaciones, es invencible. Cuando Pizarro supo que Ocoyo había sido hecha prisionera, creyó colmados todos sus ardientes deseos. Ya había domado el Perú y miraba muy cercano el triunfo de su amor. Ocoyo había de ceder a sus instancias amorosas, o la voz del conquistador había de aterrar a la desdichada. Soto entró en la ciudad después de algunos días, y Ocoyo, sumergida en llanto, destrenzados los cabellos, se presentó ante el vencedor del imperio, y despedazada de dolor, pero con fría tranquilidad, exclamó: Sí, Pizarro, ya sé mi suerte, no creas que débil me postraré a tus plantas, suplicando una existencia que detesto. Cuando la vida de Ataulpa exigió mi llanto, yo le derramé sobre tus plantas. Ahora solo padece Ocoyo.
Pizarro, como arrebatado de frenesí, cogió del brazo a la hermosa y la separó un tanto de los españoles que la observaban. Mira, infeliz, exclamó. Mira mi poder y tiembla mi ira. Tú que amabas a Ataúlpa, podrás sentir el delirio del amor. Tu hermosura, oh Coyo, encendió en mi pecho una hoguera inextinguible si no consigo apagarla entre tus brazos. Cede a mis halagos, tú mandarás en el imperio, y yo seré tu esclavo, y seré venturoso. Solo puedes hallar tu ventura entre escombros y cadáveres, ya serás feliz. Mi alma cede también a los encantos, tú sola ahora me oyes. Esta pompa de vencedor, esas montañas de oro, de trofeos, todo lo trocara por tus caricias, compadéceme y tiembla. Estoy tranquila. Ámame, oh Coyo. Estás salpicado con la sangre de Ataúlpa. Mi patria la exigió. Su amor manda que te aborrezca. Pizarro, por mucho tiempo pálido, helado, víctima de la sorpresa y del furor, parecía un ser inanimado. Más cual el huracán arrebata la débil caña, así haciéndola furioso arrastró tras sí a la casta esposa hasta sus soldados. Volad, que muere, exclamó desencajado. Y tranquila Ocoyo, ni un suspiro, ni una sola lágrima conturbaba su semblante. La pasión de Pizarro no era desconocida del ejército, y al mirar sus violencias, su misterioso silencio, bien pronto penetraron la causa que arrebataba la víctima al suplicio, y un sordo susurro conmovía a los aventureros. Almagro al fin, lleno de valor y de nobleza, alzó su voz al dirigirle Ocoyo sus lánguidas miradas, y prorrumpió resuelto. No, Pizarro, no esperes arrastrar al suplicio esa cándida víctima. Yo soy caballero cristiano, mi religión y mi sensibilidad mueven a un tiempo mi espada. Ocoyo no morirá sin que antes midamos los aceros. El furor brillaba en los ojos de Pizarro, la calma en el semblante de Ocoyo y de Almagro, y la turbación en las actitudes de Luque y de todos los aventureros. Pizarro no acostumbrado jamás a verse desobedecido, y menos de un hombre que miraba con odio, y como su subalterno. Con la rapidez del rayo tiró de su espada para arrojarse sobre el sensible caballero, y Almagro en el momento se dispuso también a la defensa. Tan noble y tan valiente guerrero contaba con secuaces en el campo, y un movimiento eléctrico se comunicó a la masa. Los aceros fulminando bullían en sus vainas, y la guerra civil amenazó en un momento con todos sus horrores. Luque, bastante político. Para conocer los resultados de la explosión que miraba ya estallando, tomó según costumbre la voz del cielo para desarmar las diestras. Jesucristo os mira, hijos míos, el anatema os amenaza, suspenda del furor. Algún tanto se retrajeron los aventureros, pero los jefes estaban ya sordos a la voz del sacerdote, y en vano entre las espadas levantaba la cruz el vicario. A la voz de Pizarro cede el universo, exclamaba el gobernador. Almagro no le teme, contestaba su lugarteniente. Defiéndete, malvado. Guarda tu pecho. Benalcázar y Soto procuraban también detener los rabiosos aceros, y Luque logró al fin que se suspendiese el duelo hasta que separados de la tropa se batiesen como caballeros. No por el convenio se debilitaran los resentimientos, ni se disminuyera el furor. Se convino en que Ocoyo quedase custodiada por 20 soldados, 10 elegidos por Pizarro, y 10 por Almagro, y uno y otro mandaron enjaezar sus caballos para salir al combate. La desgraciada Ocoyo lloraba sin consuelo al contemplar la posición de Almagro, de su generoso defensor, y congojosa clamaba. No, Almagro, no expongas tu preciosa existencia por dilatar mis tormentos. La muerte es mi único consuelo, el término de mis penas. Vive, generoso guerrero, vive para adorar a Coya y para labrar su ventura. Ya no era tiempo, el honor vale más que la vida y los amores. Almagro había de vencer o ser
vencido. Ya en la tarde se reclinaba el sol en occidente, cuando los dos guerreros acompañados de Luque, Soto, Benalcázar y toda la división española, salían briosos al combate. A corta distancia de Cusco habían de cruzarse los aceros, y la primera vez el Nuevo Mundo gozara el agradable espectáculo de ver desgarrarse el pecho entre sí sus conquistadores, alzándose entre sus discordias el árbol de su libertad y de su independencia. Apenas hubieron llegado al sitio, se tomaron las distancias, y se desenvainaron los aceros. Los pálidos rayos del expirante sol brillaban melancólicamente en las coladas, yelmos y cotas, y las lúgubres ceremonias de Luque, y el abatimiento de los observadores, realzaban el espectáculo con todo el sublime aparato de la caballería. Luque postrado en la tierra, y levantado las manos al cielo, rogaba al Dios eterno que iluminase las irritadas almas, y salvase al cristianismo, pero los guerreros se aprestaban por momentos a comenzar el combate. Solo se esperaba la señal del acometimiento. Dio Soto la señal y se lanzaron el uno contra el otro como rabiosos tigres. Aspas de molinos impelidas del huracán parecían las espadas. Su reflejo era un blanquecino relámpago que jamás desaparecía, y el rugido de las cotas asemejaba a los truenos de lejanos horizontes, que sordamente se dilatan entre fragosas sierras. Los golpes se sucedían con la velocidad del rayo, y el valor y la pericia hacían sus últimos esfuerzos. Los caballos aguijoneados por la aguda espuela, relinchaban emblanquecidos de humeante espuma, y el sol huyendo del temeroso espectáculo se sepultaba en las montañas, y solo mandaba a la tierra un débil crepúsculo. En vano los combatientes intentaban con los fulminantes aceros abrir paso a la muerte. Las diestras desfallecían fatigadas, y la sombrar de la noche se extendían por el cielo. Los espectadores, que inmóviles habían admirado a los combatientes, dieron señal de suspender el combate, y Luque alzó la cruz entre las espadas. Entre caballeros en el siglo XVI, al suspender el duelo, desaparecían las iras, los enemigos se trocaban en compañeros que brindaban alegres en los festines hasta volver al combate, y Almagro y Pizarro eran demasiado corteses y caballeros para no obedecer a las inspiraciones de su siglo. Todos se retiraron a la ciudad, y se entregaron a las delicias de un banquete entre los vítores de los soldados. Ocoyo en tanto conservaba su tranquilidad de alma en una cómoda prisión correspondiente a su alta jerarquía, pero su pecho estaba combatido de los más crueles tormentos. En medio de sus enemigos, rodeada de los matadores de Ataulpa, presenciando escenas de horror, oprimiéndola la memoria de Huáscar, de Colla y del Consejo, que al fin vivían libres, ya anhelaba morir para terminar sus penas, ya le era la vida preciosa por ver la suerte de los que se salvaban en los Andes. Almagro no la abandonó. Después del combate, sus primeros cuidados fueron consolarla, y al día siguiente había de volver al duelo en su defensa. Colla, que merced a la ligereza de sus peatones supo la generosa conducta de Almagro con su tierna amiga. Colla, que supo que la existencia de Almagro y de Ocoyo peligraban a un tiempo, no pudiera permanecer entre los suyos sin volar a las inmediaciones de Cusco en defensa de sus dos prendas, a costa de cualesquiera peligros. En vano el Consejo se opuso a sus planes. Colla manifestó con encantos irresistibles que acompañada de pocos y ágiles guerreros hostilizaría la campiña de Cusco, y el intrépido Huáscar, ardiendo ya en sed de sangre, aprobaba el plan de Colla, en cuanto él preparaba nuevo ejército con que entrar en feroz campaña. Los peruanos a costa de torrentes de sangre habían ido aprendiendo el arte de la guerra de los españoles, y se habían familiarizado con el relincho de los caballos y el estampido del cañón. Con los prisioneros habían cogido algunos caballos, y Huáscar y Colla hacían ya la guerra sobre los cuadrúpedos que tanto terror les inspiraron.
La enamorada guerrera al frente de 1000 peruanos cayó sobre la campiña de Cusco, no solo llevada del ardiente anhelo de ver a su Almagro, sino también con el deseo de procurar la salvación de su querida Ocoyo, o hallar gloriosa muerte. Cuando Almagro supo que Coya se aproximaba a la ciudad, ya el fuego de su amor era irresistible. En medio de sus delirios creía que su amor era solo el que guiaba a la hermosa. Pero bien veía por otra parte, que un formidable ejército huyó vencido al esfuerzo de los conquistadores. Que pudiera prometerse Coya con 1000 guerreros más que una segura derrota. Huáscar había dado cruel muerte a los castellanos que habían sido vencidos. Pizarro derramaba horrores en Cusco, y en todo el imperio. Solo el negro pendón tremolaba en las playas del mediodía, y Coya hecha prisionera expiraría entre tormentos. Ocoyo no sentía ya fuerza para soportar sus penas, 1000 veces prefiriera la muerte a la desgracia de Coya, y Almagro aún tenía por ella que batirse. Poco a Pizarro intimidara la fuerza que conducía a Coya. Un corto destacamento bastaría para vencerla. Pero Luque, como acostumbrado a proveer, temió de su influencia en los castellanos. Ya satisfechos de tesoros, conoció lo crítico del campo español con las disensiones intestinas. Le pareció que lo que más convendría a la causa del cristianismo sería valerse de toda la influencia del sacerdocio para suspender por algunos días el duelo de los jefes y así procurar la unión, procurar que Ocoyo cediera al amor de Pizarro, o preparar a Almagro un golpe a que no pudiera resistirse. Tal fue su actividad, tal el poder que sobre los fanáticos de siglo XVI ejercía el vicario, que triunfó al fin, y se suspendió por 10 días el duelo. Como la fuerza de Coya no era imponente, y apenas hostilizaba, contentándose con ocupar los montes vecinos y proteger la emigración, no se procedió tampoco con actividad a su persecución, y solo un corto destacamento, entorpecido cuanto era posible por Almagro, cuidaba de que no bajasen a las campiñas, ni embarazasen las comunicaciones. Benalcázar mandaba el destacamento. Benalcázar, aunque ocultamente era el primero de los secuaces de Almagro, y jamás Coya peligrara. El enamorado caballero, luego que la noche extendía su negro manto, en su veloz caballo marchaba a los montes en busca de su adorada, a pesar del odio y eterna desconfianza que inspirara a sus compañeros. El violento carácter de Luque y de Pizarro no podía tolerar por más tiempo a un compañero, que lejos del cooperar a la destrucción del nuevo mundo, entorpecía todos sus planes y sembraba la discordia. El rompimiento era indispensable, y Almagro sería víctima de su furor porque así importaba también al trono de Castilla y a la curia romana. 21. Política. Preciso será que suspendamos por un momento la rápida narración de los sucesos, y nos detengamos a tender una ligera ojeada sobre el siglo XVI, y examinemos la situación política de Europa, y por consecuencia la situación política también en que habían de constituirse los nuevos continentes a donde la ambición lanzaba a los europeos. El vasto imperio del Perú, como hemos visto, obedeció las órdenes de Pizarro, y como país conquistado, y más en aquella aciaga época, había de sufrir precisamente un horrible despotismo militar, y solo en las fragosidades de los Andes se respiraba el balsámico ambiente de la libertad y de la independencia. Pero el corto ejército del imperio, refugiado en las montañas, no pudiera reflejar rayo alguno de esperanza sobre su patria. El imperio de los incas había desaparecido bajo las huellas vencedoras de Pizarro. Pizarro como conquistador era el jefe absoluto del imperio, y a la voz de Pizarro se estremecían las conquistadas playas. Como ya hemos visto también, al llegar Fernando a Cajamarca con los 800 aventureros de Panamá y colonias inmediatas, muchos de los ya enriquecidos con el inmenso botín, tomaron sus licencias, y volvieron a sus hogares cargados de tesoros. Las consecuencias eran naturales.
La ambición había de ponerse en rápido movimiento por los inmediatos continentes, y asegurada la comunicación con Panamá, Darién y colonias comarcanas, millares de nuevos aventureros, volarían al imperio destrozado de los incas, ansiosos de aplacar su ambición en sus inagotables fuentes de riqueza. Así fue en efecto, y todos los cercanos continentes se desplomaban sobre la bahía de San Mateo. Y Cajamarca y Cusco, y todos los pueblos de alguna importancia se infestaron de nuevos aventureros, que, o ya ingresaban en las filas de las fuerzas de Pizarro, o ya por otros medios menos honrosos contribuían cuanto les era dable a la expoliación del país conquistado, pero haciendo cada cual una aventajada fortuna. En brevísimos días, pues, se abrió así un activo comercio por toda la extensión de las playas del mediodía, pero con el sello de la mala fe de la violencia y del robo, porque en un país dominado por la espada y el fanatismo, fuera imposible pensar en honrosas transacciones comerciales. Despreciables manufacturas se vendían a precios exorbitantes. Los deliciosos frutos del Perú, se exportaban con un quíntuplo de lucro, y cual un río caudaloso corría hacia Europa el oro y la plata del opulento imperio de los incas. Pero por lucrativos resultados que ofreciera tan vergonzoso comercio, otra fuente se ofrecía más abundante y rápida a la ambición, cual era la minería. Aunque Pizarro daba el sello de empresas reales a cuantas excavaciones y explotaciones se emprendían de importancia, aunque daban grandes recursos a la laboriosidad y a la industria. Los torrentes arrastraban tras sí variadas piedras preciosas. Las montañas arrojaban como fuera de su seno velas de oro y plata, envueltas en espesas capas que desconocía la multitud, y la inculta riqueza del Nuevo Mundo llenaba todas las ambiciones. Las mismas empresas de Rey necesitaban de 100 brazos industriales para sus inmensos trabajos, cuyos lucros eran limitados por la absoluta falta de contabilidad e intervención, y Pizarro para satisfacer la ambición de los jefes del ejército, y la corte de Castilla después para agraciar a sus favoritos concedía patentes de minería a muchos ambiciosos, que abrían por su cuenta profundas perforaciones que les daban generalmente por resultado opulentas riquezas. Este inmenso ramo de la minería, exigía forzosamente infinitos brazos materiales para las grandes excavaciones, y aquí es donde aterrada el alma, se hiela la pluma, y apenas osa penetrar por las enlutadas páginas del siglo XVI, y describir sus horrores. Todo fuera perdonable a esa aciaga época, si no llegara su degradación hasta vender la sangre de los hombres. Pero la historia de todas las naciones autorizaba desgraciadamente a los conquistadores del Perú para llevar a aquellas virginales playas la esclavitud con todas sus espantosas consecuencias. Los prisioneros de guerra, los desgraciados contra quienes se fulminaba alguna delación política o religiosa, los desventurados a quienes por acusaciones de cualquiera especie perdonara el hacha del verdugo, o las hogueras del Santo Oficio, eran declarados esclavos, cuya propiedad adquirían los jefes militares, o los deudos de los poderosos, y cuyo dominio se transmitía de unos en otros europeos por el derecho de compra cual otra mercancía cualquiera. Los desventurados adoradores del sol, amarrados a gruesas cadenas se empleaban en las excavaciones y conducción de los transportes, y acostumbrados a un clima benigno, y a un suave trabajo, porque las tierras del Perú producían sus deliciosos frutos sin que el cultivador derramase su amargo sudor sobre los terrones, caían sofocados a millares en las hondas explotaciones, rendidos al trabajo y al rigor de una atmósfera sulfúrica, y el menor síntoma de desobediencia caracterizado con la voz de rebelión, se castigaba con la sangre de 1000 víctimas. El feudalismo que en el bárbaro siglo XVI dominaba aún a la Europa, pareciera ser la base de la ominosa servidumbre de América. Entre un vasallo feudal que era cristiano, y un esclavo del Nuevo Mundo que era idólatra, no era tan grande la diferencia.
Un cristiano en el siglo XVI era un ser privilegiado de la tierra, el señor feudal sin embargo, le distinguía con un collar de perro como a un mastín favorito. Un idólatra del sol, era un ser aborrecible, una lepra asquerosa, maldecido en el suelo y en el cielo. ¿Qué pudiera esperar en el siglo XVI de sus vencedores, más que cadenas, servidumbre y oprobio? El señor en el Perú tenía el derecho de vida y muerte sobre sus esclavos. El derecho de arrancar al padre de entre los tiernos brazos de sus hijos. El derecho de arrebatar la esposa del casto lecho del esposo. Y la sangre de los inocentes adoradores del sol era el primer artículo del comercio de los europeos. Oh, nunca se recordarán a la memoria aquellas escenas de horror. Familias enteras, hijos nacidos en la servidumbre, se creyeran dichosos arrastrando las cadenas, sí. Al menos pudiesen gozar de la ternura y de las caricias paternales. Pero apenas el sol derramaba su luz sobre la tierra, cuando el horizonte para aquellas víctimas se teñía con la sombra del Averno. El robusto padre dejaba perezoso el lecho de la esposa y de las prendas de su amor, para marchar al trabajo en que tal vez aquel día expiraría. Quizá el tierno hijo le acariciaba con sus inocentes palmas, y el padre las regaba con el llanto del desconsuelo, cuando el látigo inexorable del Señor caía sobre sus espaldas, y arrebataba sus delicias. Aquí la esposa veía percibir al europeo el precio del esposo, y arrebatándole de entre sus brazos arrastrarle a morir a lejanos mundos. Allí el sensible padre miraba en un pálido metal la sangre de su tierno hijo y exhalaba el alma de dolor al arrancárselo de sus brazos el europeo para que arrastrase en remotos climas las cadenas del oprobio. Ah, cuántos desdichados se arrojaban a las ondas tras los bajeles que conducían sus dulces prendas. Cuántos prorrumpiendo en execraciones contra el Señor, volviendo los ojos al cielo, se daban violenta muerte. Cuántos entre agonías eran víctimas del dolor que sofocan en su pecho. Basta, basta, no más, corramos un denso velo sobre tanto horror y tanto oprobio. Pero no bastara al siglo XVI la esclavitud material del género humano, era también preciso esclavizar las conciencias. No pudiera Luque por sí solo atender, ni en los primeros momentos de la conquista, a ejercer todas las funciones del sacerdocio, ni a predicar o aterrar a todos los idólatras del sol, y derramar sobre sus cabezas las aguas del bautismo, o ya arrojarlos impenitentes y malditos a las llamas. Y sus invitaciones por una parte, y por otra la ambición, llevaron también a aquellas regiones sacerdotes de todas clases y condiciones que con el fanatismo de su siglo, serían los verdugos de los inocentes adoradores del Dios que inflama los días. Los célebres decretos de Cajamarca se llevaban a ejecución en todo el imperio, y los desgraciados que no huían a las montañas, tendrían que renegar de sus dulces creencias, o eran víctimas del furor y de las llamas inquisitoriales. Y los que arrastrados del terror o del convencimiento, entraban en la iglesia cristiana, eran tratados con toda la dureza de un catecúmeno de los primeros siglos. Los desventurados adoradores del sol, unos recibían el agua de la salvación por dilatar su muerte, y los menos entraban en el seno de la iglesia llevados del convencimiento. La conciencia de los primeros era su más cruel azote. Preciso les era concurrir a las ceremonias del culto cristiano, y al ver brillar el sol en el oriente se llenaban de terror, maldiciendo su apostasía, y tal vez blasfemaban del cristianismo, y sufrían con doble horror los latidos de su conciencia. Los que inspirados de su corazón creían en Jesucristo, eran desdichados también, víctimas de su ignorancia. Los fanáticos sacerdotes llenaban su alma de melancólicas preocupaciones. Vendían el cielo a sacrificios tan costosos que todo el oro y toda la virtud humana no bastaban a conseguir la salvación, y el terror de conciencia es la mayor calamidad moral del género humano. La tierna religión de Jesús no fuera conocida de su fundador.
Su índole dulce, su moral sencilla se convirtió en el pavor de una noche tormentosa. La Inquisición derramaba sus horrores, y jamás llegó a Luque, como vicario general, la apelación de una calumnia. Los sacerdotes subalternos eran bastantes a llevar las víctimas hasta las llamas. Tal era el estado social e interior del Perú, las colonias comarcanas arrojaban constantemente nuevos ambiciosos en el imperio, y las fuerzas de Pizarro eran ya considerables y opulentos también los tesoros de los aventureros, cuando por primera vez recibió órdenes de la metrópoli en los días que duraban las treguas con Almagro. La corte de Castilla miró con asombro los progresos de la expedición de Panamá. Admiró el genio y carácter guerrero de Pizarro. Pizarro fue el ídolo de los reyes, de los grandes y del pueblo, y Felipe II desde su enlutado trono miraba con arrogancia no ocultarse jamás el sol en sus dominios. A las nuevas de Pizarro y del Perú, la diplomacia del siglo se puso en rápido movimiento. Los consejeros del trono calcularon con frialdad, según acostumbraban, los intereses de su monarca, y despreciaron los hombres, y jollaron la humanidad con oprobio. Desde luego se fijaron leyes y reglamentos en que se aprobaba la esclavitud, en que se concedía la venta de los esclavos, en que se hacía responsables a los sacerdotes y jefes militares de la mayor propagación del cristianismo, en que se establecía la Inquisición bajo las más inicuas bases, y en que se mandaba al fin la destrucción del Nuevo Mundo. Desconocidas en aquel negro siglo las verdaderas bases de la riqueza y del poder de los imperios. Solo se pensaba en saquear las colonias y arrastrar sus riquezas a la metrópoli. Los tronos en el siglo XVI despreciaban los adelantos de las artes. La agricultura era un hombre fantástico cuyos resultados escapaban de la escasa penetración de la época, y los derechos sociales estaban en absoluta oposición con el feroz despotismo que tendía sus alas de un mundo al otro. A Pizarro solo se le exigían tesoros. Los modos de extraerlos, o arrebatarlos, quedaban a su arbitrio. Tan monstruosos principios formaban en los tiempos primitivos las bases de las comunicaciones de la metrópoli con los nuevos continentes. La conquista del Perú se revistió además de la máscara religiosa que encubría todas las usurpaciones de aquel siglo. El primer aventurero que saltaba en tierra en un continente, tomaba posesión en nombre del sumo vicario de Cristo, que luego concedía la investidura a los reyes temporales. La corte de Roma desplegó todos sus derechos e influencia sobre la conquista del Perú, pero había recibido de la corte de Felipe demasiados dones para serle ingrata, y Felipe tenía demasiados tercios y mesnadas para que Roma no le temiera y le prestara sus más rendidos homenajes. La corte de Roma concedió a los reyes de Castilla la investidura del Perú, pero la corte de Roma, según acostumbraba en aquellos siglos de ignorancia, exigía por sus fantásticos derechos enormes atribuciones. El derecho de la elección de los prelados, las enormes exacciones de bulas y licencias, la influencia más activa y más lucrativa en toda clase de negocios, fue siempre inherente a la curia romana. Pizarro, en medio de las inquietudes de su violento amor por Ocoyo, en los momentos que había de volver al duelo con Almagro, recibió comunicaciones de la metrópoli que lisonjeaban demasiado su orgullo y su efectivo poder. La corte de Castilla le declaraba solemnemente gobernador y jefe absoluto de todo el imperio. Pizarro era el primer sacerdote, el primer jefe militar y el primer magistrado. Era el Calígula y el Domiciano del Nuevo Mundo, y la metrópoli le exigía solo por recompensa el quinto de todas las riquezas que arrebatase. En la inmensa conquista, un inapreciable botín había quedado en manos de los aventureros, y Pizarro, bastante perspicaz para conocer el modo de asegurar su influencia en la corte, había reunido para la corona una exorbitancia de oro y plata de que se cargaron muchos buques y galeras en San Mateo. La suerte del imperio en nada varió con las comunicaciones de la metrópoli.
Los consejeros de Madrid no sabían más, ni eran más humanos que los invasores. Una misma ambición y un mismo fanatismo los dominaba, y los reglamentos o cuerpos legales a que la metrópoli los sujetase habían de tender a la rapiña, a la destrucción y al oprobio. La autoridad de Pizarro adquirió nuevo vigor y nuevo crédito. En vano algún hombre sensible quisiera en la corte alzar la voz contra su atroz tiranía. La corte de los Felipe solo quería tesoros y prosélitos del cristianismo. Pizarro les derramaba torrentes de oro, y las hogueras inquisitoriales ardían eternamente. La suerte del Nuevo Mundo parecía ya fijada. La corte de Roma y la corte de Madrid habían de imprimir sobre aquel inocente suelo el carácter y el genio del siglo XVI, pero sus habitantes habían de desaparecer de la tierra para purgar la idolatría de haber venerado al Padre de la Luz. Tal había sido la suerte de todos los continentes ocupados por otros europeos. La diplomacia de aquella era parecía que solo hallaba su centro en la destrucción. Los hombres armados en el Perú, y los sacerdotes, eran los encargados de despojar de sus tesoros al imperio, y remitir a la metrópoli los inmensos tesoros que aún les sobraban. La corte de los Felipe se adormecía entre el oro. Las galeras españolas hasta nuestros días, cruzaban rápidas los mares para transportar a España las riquezas del Nuevo Mundo, la corte de Madrid se disipaba en la abundancia, corría el oro a raudales. Con una montaña de oro se levantaba San Lorenzo en el Escorial, ese soberbio templo, octava maravilla del mundo. Con otra montaña de oro se hacían olvidar en la suntuosa granja las fuentes encantadoras de Versalles. Una montaña de aquel oro se destinaría a ser alcázar de los reyes en Madrid. Con otra se dominaría el Tajo en Aranjuez para levantar sus opulentos jardines. Los campanarios y catedrales absorberían también un mar de oro, pero jamás pensaron los Felipes ni sus cortesanos en destinar ni el menor superfluo de tan exorbitantes tesoros, a desarrollar la riqueza pública de su patria, a facilitar las comunicaciones, ni a proteger su comercio. Opulentos templos y torreones en que descollara la soberbia y el orgullo del fanatismo del siglo XVI. Alcázares magníficos y ostentosos, fantásticos y deliciosos jardines y obeliscos entre estériles montañas, en que los reyes se dieran al solaz, y sus pobres cerebros se disipasen entre la voluptuosidad y el orgullo. He aquí las brillantes memorias que nos legaron nuestros padres, por los torrentes de oro, de sudor y de sangre, que arrebataron a los adoradores del sol, a los súbditos de los incas, a los desgraciados habitantes del Nuevo Mundo. 22. Condenación. Dejaremos a la penetración de nuestros lectores las melancólicas consideraciones de la situación política y religiosa del Nuevo Mundo en los tiempos primitivos de la conquista, y volveremos a anudar los sucesos de nuestra historia. Pizarro en las comunicaciones que recibió de la corte, halló lisonjeado su orgullo, y su autoridad ilimitada. Pero el nuevo poder del gobernador no le desnudaba del carácter de bizarro caballero, y de desdeñado amante. Ocoyo, era su amor y su tormento, y expiraban las treguas, y había de volar al campo del honor a batirse con Almagro. Luque había recibido también la confirmación de su carácter de vicario general del imperio, y su alma tenía demasiados puntos de contacto con la de Pizarro para que no los uniese una estrecha amistad, y una completa y mutua confianza. Y no perdonaba medios de cuantos estaban a su alcance para evitar que de nuevo tornase al duelo. Conocía muy bien el valor y la fortaleza de Pizarro, pero tampoco se le ocultaba que Almagro era valiente, y demasiado experto en el manejo de las armas, y Luque se estremecía al solo considerar que Pizarro pudiese ser vencido. Pero difícil empresa acometía. En vano hablará a los dos guerreros en nombre del cielo. Pizarro no conocía otro término que ser amado de Ocoyo, o arrebatarla su honestidad, y arrastrarla a las hogueras.
Y Almagro había protestado ante su Dios que no vería atropellada la virtud y la inocencia. Luque para conseguir su objeto hería el orgullo de Pizarro pintándole lo impropio que sería se batiese con un subalterno, y miraba como más sencillo un asesinato, o una calumnia religiosa. Pero Pizarro, siempre caballero, dio a entender con firmeza su desagrado a Luque, y se preparaba al combate. ¡Que viva! Repetía. Para que ceda al rigor de mi acero. Almagro, por su parte, su vida y sus amores eran demasiado despreciables al lado de su honor. El carácter verdaderamente caballeresco le dominaba, y Luque en vano usara de todo su poder e influencia. Ocoyo, víctima en tanto del más crudo tormento, miraba a Colla generosa volar a los peligros por salvar a la patria. Miraba a Huáscar y a los nobles hacer los más heroicos esfuerzos por reanimar el aliento de los peruanos a volver a luchar por su libertad, y ella en tanto se veía próxima a exhalar su vida en un cadalso, sin vengar la sangre de Ataúlpa, y sin prestar a su patria un leve consuelo. Por otra parte, el generoso Almagro había de exponer segunda vez su existencia por salvarla, y Almagro había de sucumbir en el combate, o llevar tras sí la maldición de la mayor parte de su campo, y quedar expuesto al puñal de un asesino. Todo pudiera salvarlo cediendo al amor de Pizarro, pero era imposible que dejara de odiar al matador de su adorado Inca, y su alma gemía contrastada por violentos y contrarios huracanes. Sin embargo, la sangre de Ataúlpa, siempre presente a sus ojos, clamaba por venganza, y Ocoyo se decidió a mentir su amor a Pizarro, antes que morir en un cadalso sin ser útil su sangre a su patria. Ya los dos guerreros aprestaban de nuevo las armas para volar al combate cuando Ocoyo llamó a Almagro a su prisión para que suspendiese el duelo. Sí, generoso Almagro. Le repetía. Tu nombre será eterno en mi memoria, y eterna mi gratitud. Desciñe tus armas, estoy resuelta a amar a Pizarro. A amar a Pizarro. La repuso Almagro. Si guerrero generoso, a decir a Pizarro que le amo. Pero mi corazón aún respira solo para Ataúlpa. No puedo comprender, Ocoyo. Es un arcano. Respeto hasta los sacerdotes de las hermosas, pero si acaso por evitarme el duelo, Ocoyo, hicieses violencia a tu alma. No, Almagro, no, yo te lo juro, quiero abrazar el cristianismo. Adiós, Ocoyo, cuenta siempre con mi espada. Ah, espera, si vieses a Colla, si te pregunta algún peruano, di que Ocoyo no es perjura a su patria, que adora más que nunca a Ataúlpa, que no crean débil ni criminal a la esposa del Inca. Después de un corto silencio Almagro marchó lleno de asombro, y Ocoyo mandó un atento recado. A Pizarro. A pesar del orgullo de Pizarro, tal era el violento amor que tenía a Ocoyo que no se desdeñó en ir a su prisión para escucharla. ¿Qué tienes que comunicarme? La decía. Ocoyo temblorosa, su inocente alma no acostumbrada a la ficción, apenas podía con balbuciente labio romper el silencio. Al fin Pizarro, triunfaste en mi corazón. Yo te amo. Tú me amas. Tú que repetías que no podíamos los dos hollar a un tiempo la tierra. Sí, pero la mano del tiempo ha cicatrizado mis heridas, quiero abrazar el cristianismo, vivir contigo, y te amaré, Pizarro. Y yo gozaré de tus caricias. Y tú serás la dulce compañera de mi lecho. La sonrisa se destacaba de su semblante. Ocoyo suspiraba allá dentro de su pecho, pero ahogaba entre sus labios los suspiros, y Pizarro, después de hacerla repetir 100 veces el dulce juramento, la mandó sacar de la prisión, y conducirla a su palacio, que era el palacio de los Incas. Bien pronto supo Luque y todo el pueblo que Ocoyo había cedido al amor de Pizarro. Y el vicario de Cristo en el Nuevo Mundo miró como un patente milagro aquella repentina mudanza que consolidaba la conquista del Perú.
Ya Pizarro no expondría su preciosa vida batiéndose con Almagro, y unido en lazo conyugal con la esposa de Inca, los peruanos lo acatarían más placenteros como su legítimo monarca. Sin duda ignoraba Luque que los pueblos libres detestan siempre a los tiranos, bajo cualquiera forma que se revistan. Desde luego se levantó el duelo con las solemnidades de costumbre, y Pizarro se esforzó por fingir a Almagro su amistad y su aprecio. Pizarro, que ansiaba el momento de llenar sus ardientes deseos, sin cesar molestaba a la hermosa. Con ardientes y libidinosas instancias. Empero Ocoyo había pensado anteriormente el modo de burlar las esperanzas del que odiaba, y llevar su plan a cabo. Y al tiempo que sostenía en Pizarro la ilusión y el atractivo de su amor, burlaba sus deseos. Tú lo sabes. Le repetía. Tu religión exige que los esposos profesen una misma creencia. Yo, desgraciada, no he conocido tu religión, ni estoy iniciada en sus misterios. En breve me instruirán los sacerdotes cristianos, recibiré las aguas del bautismo, y entonces, Pizarro, nos abandonaremos a las delicias del amor. Aquel carácter feroz, aquel Pizarro que derramando sangre se había hecho el terror del imperio. Cual cede el toro indomable, cedía a las inspiraciones del amor, y Ocoyo sostenía sus esperanzas con admirable artificio. Lejos de Pizarro la idea de la violencia. A las lágrimas de la peruana, su corazón era sensible, y más de una vez salvaron la existencia de algunos desdichados. Bien conocía Ocoyo que aquel estado era violento, que no por mucho tiempo podría el ardiente castellano ser el juguete de sus artificios, pero en tanto meditaba su venganza y era la protectora generosa de sus desgraciados súbditos. Trataba con pompa en el palacio, se granjeaba también el amor de los españoles, y el cristianismo era su más seguro baluarte para resistir las impetuosas instancias de su amador. Luque era el encargado de iniciar a Ocoyo en los misterios cristianos para que recibiese las aguas del bautismo, y la peruana, al tiempo que mostraba docilidad para escuchar al sacerdote. Buscaba recursos en su claro entendimiento para arguir razonablemente contra el cristianismo. Bien es verdad que el Nuevo Mundo jamás se acostumbró a iniciar a los catecúmenos en las doctrinas. Un sacerdote predicaba en el templo las excelencias de la religión de Cristo, y las eternas penas y bienaventuranzas, pero era después de que hubiesen recibido el agua de la salvación, pues hasta tanto no hubieran tenido entrada en el templo, y el lenguaje de los sacerdotes siempre era profético y elevado, cual si los nuevos fieles estuviesen iluminados de la antorcha de la fe. ¿Cuántas veces en vano un sacerdote usaba de su misterioso lenguaje para que los peruanos comprendiesen la Trinidad, la esencia y atributos de Dios? Para que conociesen la virginidad de María, y la encarnación del Verbo. Ocoyo, de razón robusta y despejada, decía que era el mayor de los crímenes recibir las aguas del bautismo hasta que no se creyese firmemente en los dogmas cristianos, y Ocoyo era respetada porque dominaba el querer de Pizarro. El gobernador, sin embargo, ansiando siempre el momento de gozar las delicias del amor, apremiaba a Luque porque bautizase a Ocoyo, y la situación de la peruana era de día en día más crítica y peligrosa, pero los acontecimientos de la libertad del imperio se sucedían con rapidez, y Ocoyo tomaba aliento en sus próximas esperanzas. En tanto Almagro más que nunca era víctima del amor de Coya. Sus delicias eran estar a su lado. Coya era su querer y su anhelo, Coya su ídolo, y para Almagro solo Coya vivía en el universo. La hermosa, situada entre las montañas que circundaban a Cusco, veía de día en día aumentar sus fuerzas con los desdichados que podían escapar de la cadena de la servidumbre, o de las garras de los inquisidores, y continuamente mandaba refuerzos a Huáscar. Almagro ya había hecho público su amor, y ni los castellanos ni los peruanos ignoraban su pasión funesta, y todos los días había de ir a la montaña a ver a su hermosa.
Ni Pizarro ni Luque pudieran sufrir un amor que tanto contrariaba sus intereses, y los intereses de su patria, y el rompimiento con Almagro era indispensable. A la verdad, Almagro faltaba abiertamente a las reglas de la disciplina militar, comunicaba con él campo enemigo, y contribuía por cuantos medios le eran dables al sostenimiento de Coya. Por otra parte, pudiera dudarse de sus creencias religiosas amando a una peruana que los castellanos tenían por idólatra, y había sobrados motivos para sujetarle al fallo de un consejo de guerra. Apenas la noche tendía su apacible manto, Almagro ceñía las armas, enjaezaba el caballo, y marchaba veloz a la montaña. Allí Coya ya esperaba a su amado, algún tanto separada de sus guerreros, y abandonados a las más puras delicias, miraban recorrer la luna el firmamento. El amor más tierno los unía, Almagro vivía para Coya, y Coya para Almagro. Ah, le repetía una serena noche la hermosa. Que bien me presagiaba el corazón que nuestro amor sería un negro meteoro. Interminables nuestras desdichas, cada día que sucede parece redoblar nuestra amargura. Mi patria se ha hundido en polvo, los templos del sol desaparecieron, la sangre de los peruanos enrojece las fértiles campiñas, yo desconocí a mi Dios. Hermosa. Une tus esfuerzos a los míos. Ya que como venido del oriente clavaste el puñal en mi inocente patria, como adorado de Coya cicatriza sus heridas. Mi patria Coya. Yo abandoné mi Dios. Idólatra no te hubiese amado. Solo puede sentirse la situación de aquellas desdichadas almas. Almagro no podía ser traidor a su patria, Coya era demasiado fiel para abandonar su campo, en que ya perdía el prestigio porque se empezó a dudar de su creencia religiosa. Y dos amantes tan tiernos podían hallarse en los combates y darse la muerte. Coya en la montaña era despreciable a los ojos de Pizarro, ni tenía fuerzas, ni hostilizaba las campiñas, y no creyó el conquistador mereciera el trabajo de batirla. Coya por su parte conocía también que no podía aventurar una batalla, y procuraba solo aparecer a los españoles como una enamorada que buscaba la aproximación de su amado. Pero en tanto sus fuerzas eran un punto de reunión para los peruanos que escapaban de las cadenas, y sin formar jamás mucha gente los internaba a los Andes. Era una tranquila noche cuando Almagro entraba en la ciudad de vuelta de la montaña, y el capitán Soto con 20 hombres le esperaba con orden de Pizarro para prenderle. Por mucho que Almagro se sorprendiese, no hizo la menor resistencia a la orden de su jefe. Como buen militar respetaba la subordinación y disciplina, y siguió a Soto que le condujo al palacio del gobernador, donde ya le esperaba reunido el consejo de guerra. Un espacioso salón enlutado era el lugar donde se reunían los jueces. Pizarro presidía el consejo, y Luque asistía también como sacerdote para los cargos religiosos. Allí fue conducido Almagro con las ceremonias de un criminal, pero su rostro y su corazón estaban tranquilos, aunque absorta y sorprendida su alma. Apenas apareció en el consejo, el fiscal le leyó los cargos, como conspirador contra su patria por sus continuadas comunicaciones con el campo enemigo, y como apóstata del cristianismo por ilícito comercio con una idólatra. Almagro lleno de majestad hizo su defensa con el vigor y la energía que le inspiraba su inocencia, recordó a los jueces los hechos de valor y sacrificios que contaba por su patria, los esfuerzos que numeraba por la conquista de aquel imperio, y negó amenazante y furioso el ilícito comercio que se le imputaba. Coya es un tesoro de virtud, les repetía, y Almagro respeta su virtud, cual respetarla debierais. Todo era en vano, la sentencia estaba dictada antes de reunirse el consejo, y Almagro había de ser condenado a muerte. Luque no por mucho tiempo pudo ocultar el odio que ardía en su pecho, y con el lenguaje que le inspiraba su atroz fanatismo, le hizo los más duros e injustos cargos, y pidió que fuese quemado como impío.
Sin embargo, el objeto del consejo se limitaba a que Almagro dejase de existir, y fue condenado al fin, como militar, a ser arcabuceado. A pesar de todo el valor y toda la tranquilidad de Almagro, no pudo menos de sorprenderlo un golpe tan inesperado, y su desarmada diestra se estremecía. Protestó enérgico contra la violencia, pero desarmado y rodeado de espadas, solo hallara el oprobio y la muerte en la desobediencia. Por otra parte, sus contrarios habían tomado todas las precauciones necesarias para arrastrarlo hasta el suplicio, sin que una sola espada lo defendiera. Benalcázar y algunos otros de sus adictos estaban fuera de la ciudad, y diseminados por la campiña o las provincias, y un profundo silencio selló la prisión y la condonación del guerrero. En aquella misma noche había de recibir los socorros espirituales, y al romper el alba había de exhalar el postrimer suspiro. Nadie penetró el misterio. Los jueces guardaron un profundo silencio, y la tumba se entreabría para el generoso Almagro. Colla. Colla. Solo repetía en sus suspiros: bárbaros verdugos me arrebatan de tus brazos, tú no sobrevivirás a mi muerte, pronto nos veremos en la mansión de los justos. Ocoyo dominaba el corazón de Pizarro, y ya porque jamás hay secretos con la que se adora, o ya porque no le culpara después de haber asesinado a su defensor. Como compadeciendo la suerte de Almagro, la dijo que estaba condenado a muerte, y que al romper el día había de ser pasado por las armas. Ocoyo, que vio tan de cerca amenazada la existencia del generoso Ocoyo, que sentía profundamente la gratitud, se postró a los pies de Pizarro, los bañó con 1000 lágrimas ardientes, y puso al gobernador en el mayor conflicto. Pero la aseguraba que no había tenido la menor parte en su sentencia, que los jueces eran inexorables, y enormes los delitos de Almagro. La protestó en fin, que no podía salvarlo, y se mostró inflexible. La desdichada ni obtuvo licencia para ir a la prisión a consolar al condenado, ni en su aislamiento hallaba recursos para mostrarle su gratitud y salvarlo. Gemía sin consuelo, era víctima del dolor más profundo, pero en tanto la noche volaba silenciosa, y Almagro a la aurora había de salir al cadalso. El guerrero fue auxiliado por un sacerdote que con lúgubres ceremonias le preparaba a la muerte, y Almagro cumplió tranquilo con los deberes cristianos. La imagen de Colla no se separaba un momento de su imaginación, y en los últimos instantes la escribió para consolarla. Horrendos malvados me arrastran al cadalso, y muero respirando tu amor, adorando a Colla. Mi conciencia está tranquila. Aunque uno de los invasores de tu patria, muero con el consuelo de que ningún peruano recordará mi nombre con horror. Adiós, adorada Colla, ama al Dios de los cristianos, y en la mansión de los justos volveremos a tendernos nuestros brazos. Adiós, yo te adoro, yo soy sacrificado por tu amor. Pero yo te adoraré hasta en la tumba. Almagro, después de haber confesado sus culpas, recibió la Eucaristía y se preparó con toda la tranquilidad de una alma grande a marchar al cadalso. Aún no despuntaba el nuevo día cuando ya algunas mesnadas salían sin bélicos instrumentos a formar el cuadro donde había de expirar el noble guerrero. Soto y otros oficiales de toda la confianza del gobernador mandaban las escoltas. Benalcázar y los principales adictos a Almagro estaban fuera de la ciudad, y el pueblo nada sabía de la atroz sentencia. Tal fue la oscuridad y rapidez con que se fulminó. El silencio de la muerte absorbía a Cusco y la campiña. Y la aurora despuntaba entre tinieblas y la tranquilidad parecía afianzada. Ya la víctima apareció entre una fuerte escolta, y el sol, huyendo del atroz espectáculo, se ocultó entre espesos celajes, dejando sumergida la tierra en densas tinieblas. El gobernador tuvo por político no asistir personalmente a la ejecución, y la encomendó a Soto.
Y Almagro rodeado de sacerdotes, sin que se lo permitiese dirigir la voz a sus compañeros, entonaba ya con fervor cristiano las primeras palabras del credo, y la muerte le tendía sus garras, cuando cual un torrente precipitado desde las estrellas, se desplomó Coya con 1000 guerreros sobre los bárbaros verdugos. Los castellanos dormían en la confianza, la sorpresa fue de terror. Coya para salvar a su ídolo era un huracán rabioso. Pizarro faltaba a la cabeza de sus compañeros, los castellanos se pusieron en desorden, y Coya arrebató de entre sus garras a su adorado Almagro. Los sacerdotes que más de cerca le rodeaban fueron muchos víctimas del valor de los peruanos, y si bien el feroz Soto les causó grande destrozo, muchos españoles también fueron víctimas en el campo de la sorpresa. El movimiento se comunicó a la ciudad. El gobernador con la velocidad del rayo voló al peligro, pero ya era tarde, Almagro y Coya escaparon en veloces caballos, y los peruanos se sepultaron de nuevo entre las fragosidades de la montaña.